Para todo católico, para todo cristiano, el domingo es el centro de su vida. Es lo que da sentido a nuestra existencia. Es por quien somos lo que somos. Porque si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra esperanza. Yo no sé cuáles son las circunstancias personales de la vida de cada uno de vosotros. Y apenas si soy capaz de darme cuenta de cuáles son las mías. Sea cuales sean las circunstancias, en la hora más alegre, en los momentos más oscuros, cuando nos parece que tocamos el cielo con las manos o nuestras vidas resulta un completo infierno, Cristo ha resucitado, Cristo está vivo, independientemente de quién sea yo, de lo que haya hecho yo, de lo que me haya pasado a mí. Y hoy celebramos el domingo 16 del tiempo ordinario en el ciclo A, y la primera lectura, tomada del libro de la sabiduría en el capítulo 12, dice que fuera de ti no hay otro Dios al cuidado de todo, ante quien tengas que justificar tu sentencia. Tu poder es el principio de la justicia, y tu soberanía universal te hace perdonar a todos. Tú demuestras tu fuerza a los que dudan de tu poder total, y reprimes la audacia de los que no lo conocen. Tú, poderoso soberano, juzgas con moderación y nos gobiernas con indulgencia, porque puedes hacer cuanto quieres. Mirad, la grandeza de Dios, la omnipotencia de Dios, se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, en el misterio de la creación, que todo lo que es, todo lo que existe, todo lo que no es Dios, ha salido de Dios, viene de Dios, Él es el principio, el creador de todo. Por eso su omnipotencia se manifiesta en la obra creadora de Dios Trinidad. Pero no es menor, al contrario, es mayor prueba y demostración de su grandeza, de su omnipotencia y de su poder, su compasión, su misericordia, su moderación, la paciencia que tienes con nosotros. Fijaros qué bonita la frase del libro de sabiduría. Tú, poderoso soberano, juzgas con moderación y nos gobiernas con gran indulgencia. La omnipotencia de Dios se demuestra en lo bueno que ha sido conmigo, en lo bueno que ha sido contigo, en la paciencia, en la indulgencia, en la moderación que ha tenido con nosotros. Es lo mismo que repite el Salmo responsorial de este domingo, el Salmo 85. Tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Su omnipotencia se muestra en que es capaz de inclinar el oído bondadosamente hacia mí, porque tiene paciencia conmigo, Él que lo es todo y yo que no soy nada, y sin embargo el que lo es todo se agacha, se inclina para escuchar al que no es nada. A fin de cuentas, esa es la oración de la Santísima Virgen en el Magnificat. La segunda lectura del apóstol San Pablo a los romanos consta de apenas 2 versículos, el 26 y el 27 del famoso capítulo 8 de la carta a los romanos, donde nos dice cómo se relaciona la omnipotencia de Dios con cada uno de nosotros. El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables, y el que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios. Mirad, yo estoy tan mal, estoy tan enfermo, soy tan pobre, que no sé ni siquiera lo que tengo que pedir. Imaginaros un mendigo que va a la puerta de un rico y llama a la puerta y es tan pobre que ni siquiera sabe lo que tiene que pedir. Eso somos tú y yo. Pero hay alguien que es nuestro defensor, nuestro intercesor, es el Paráclito, es el Espíritu de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y el Espíritu sí sabe pedir al Padre, porque son una sola cosa. Y el Espíritu vive en mí y me conoce y habita en mí y muestra todas las necesidades y los deseos de mi corazón. Por eso cuando voy a orar y no sé qué pedir, no importa. Espíritu Santo, ora tú en mí, a la omnipotencia del Padre, para que el Padre muestre su bondad en mí, no solo creando los cielos y las galaxias y las constelaciones, no,
siendo paciente, siendo indulgente conmigo, teniendo paciencia y moderación conmigo. Y el Evangelio de San Mateo, que es el Evangelio que venimos leyendo siempre en el ciclo A, capítulo 13, versículo 24, nos habla de la parábola de Jesús tan conocida y tan importante que aparece hasta 4 veces en los evangelistas. 2 veces en San Lucas, en San Mateo y en San Marcos. Es la famosísima parábola del sembrador. El sembrador es la parábola que nos habla del reino de los cielos, que se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El sembrador es bueno, la semilla es la mejor, pero el sembrador tiene un enemigo, que es el diablo. Y así como el sembrador siembra la buena semilla, el demonio siembra en el campo del corazón, en los campos de este mundo, en los campos de la iglesia, la cizaña. Y le van a preguntar, pero Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo, un enemigo lo ha hecho. Los criados preguntaron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Mirad, esto es importantísimo porque hay una palabra que, como tantas otras palabras de nuestro vocabulario, en cualquiera de los idiomas que nos expresemos, ha sido la palabra más adulterada. Bueno, probablemente la más adulterada es la palabra amor, porque por amor ya sabéis que valen tantas cosas que son todo menos amor. Es más, muchas veces no son amor, son pecado y gravísimo. Entonces, ¿a qué palabra me refiero? Me refiero a la palabra solidaridad. Mirad, pocas palabras han sido tan adulteradas en esta vida como la palabra solidaridad. Y es trágico. ¿Por qué? Porque muchas veces la solidaridad la interpretamos, o la condescendencia, la tolerancia, todas estas palabras que están tan de moda. Aquí aparece clarísimamente la definición que nuestro Señor Jesucristo da de la tolerancia. Es tener paciencia con la cizaña. No consiste en llamar buena semilla a la cizaña, sino ser paciente con la mala hierba que crece junto a la espiga, a la buena semilla. ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo, un enemigo lo ha hecho. ¿Quieres que la arranquemos? Él respondió, no, que al arrancar la cizaña podríais arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega diré a los segadores, arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas, para quemarla y el trigo almacenadlo en mi granero. O les propuso otra, el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza, que uno siembra en su huerta, aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta, la más alta de las hortalizas. Se hace el arbusto más alto y vienen los pájaros y anidan en sus manos. También les dijo que el reino de los cielos se parece a la levadura que una mujer amasa en 3 medidas de harina. Mirad, todas estas parábolas tienen tanta sabiduría cristiana y nos vendría tan bien prestarles la máxima atención. En primer lugar, en el reino van a crecer el trigo y la cizaña juntos. El trigo y la cizaña en el matrimonio, en la familia, en tu puesto de trabajo, en tu parroquia, en la diócesis, en el clero, en tu comunidad religiosa. Mirad, donde quiera que hay 2 seres humanos, puede haber trigo y puede haber cizaña. ¿Cuál es la tentación? Primero, por supuesto, estar convencido de que yo nunca he sido cizaña, que yo siempre he sido buena semilla. Y en segundo lugar, la medida drástica, la medida impaciente de querer arrancarlo todo sin darme cuenta que puedo estar destruyendo también todo el bien que hay en el corazón de los hombres, en las comunidades, en los grupos, en las parroquias, en las semillas, en las familias. Mirad, por eso la primera lección es la paciencia de Dios. Segundo, no ser tan soberbios para creerme que yo siempre he sido buena semilla. A lo mejor yo también he sido cizaña. La siguiente parábola de la que nos habla es de el reino de los cielos, que se parece a un grano de mostaza. No despreciar lo pequeño,
Dios nunca lo hizo. El Señor siempre ha tenido clemencia con nosotros. El Señor siempre ha tenido esta condescendencia con su pueblo. Por eso que cada uno de nosotros en esta Santa Misa se pregunte también a sí mismo: ¿y yo soy como la semilla de mostaza? Hay personas que son aparatosamente grandes y todo lo que hacen es a lo grande y todo es extraordinario. Y hay gente que trabaja en el reino como la semillita de mostaza. Pero ahí está. ¿Cuántas cosas, cuántas obras de Dios han empezado pequeñito, pequeñito, pequeñito y han terminado lo más grande? Después aparece de la misma manera la parábola donde nos habla de la masa y la levadura. Sois levadura en la masa. No tengas miedo porque estés en la minoría. Hay veces que nos entran unas falsas humildades y pensamos: pero ¿cómo voy a estar yo en lo cierto? ¿Cómo va a estar todo el mundo en lo equivocado y yo en lo cierto? Pues mira, con un poquito de levadura fermenta toda la masa. ¿Cuál es la tentación de la levadura? En convertirse en masa, por querer unirse al grupo grande. Nos cuesta mucho estar en el grupo pequeño, ser parte de lo pequeño. Y nos cuesta mucho estar siempre en el lado de la minoría. Y por último, Jesús explica la parábola. El que siembra la buena semilla es Jesucristo, es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo que puede ser la parroquia, tu familia, tu trabajo, que puede ser tu matrimonio, que puede ser tus hermanos sacerdotes de diócesis, de un presbiterio, tu familia religiosa, tu congregación religiosa. Y dice: la buena semilla son los ciudadanos del reino, la cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será al fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, arrancarán de su reino a todos los corruptos y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Mirad, esto nos cuesta tanto entenderlo. Es la paciencia de Dios. ¿No habla de esto el libro de la sabiduría? La paciencia de Dios es nuestra salvación, porque obviamente no se trata en una parábola de un tratado de teología, pero claro que el que es cizaña se puede convertir en buena espiga de trigo. Claro que la conversión es posible. Claro que es posible pasar del mal al bien, de la oscuridad a la luz. Ahora, tener paciencia con el pecador, tener paciencia con el que se extravía, con el que cae. No desfallecer en la oración, no ser impacientes en las cosas de Dios. El fin del mundo es el fin del mundo. Hay mucha gente que está mirando el mundo de hoy con sus virus y con sus cosas que está impaciente porque pase algo, porque vengan ya las señales de los fines de los tiempos. A mí me han preguntado, que hacía mucho tiempo que no me lo preguntaban: padre, ¿cree usted que estamos cerca del final de los tiempos o del fin del mundo? ¿Por qué? Pues porque la gente está inquieta, porque la gente está impaciente, porque la gente está esperando ya que Dios dé el puñetazo definitivo en la mesa y que estamos ya cansados de estos políticos, de estos corruptos, de estos que hacen leyes infames a favor de la homosexualidad, del aborto, de las doctrinas sexuales de los niños tan terribles que imperan en el mundo. Ya, Dios tiene que hacer algo. Esto ya es intolerable. Oye, escucha la palabra de Dios, escucha al Señor que nos habla al corazón. ¿Por qué te molesta que Dios sea tan paciente y que Dios sea tan bueno? A veces interpretamos que Jesús vaya dormido en la barca es igual a que Jesús no vaya dormido en la barca. Oiga, tener paciencia y no hacer nada son dos cosas muy diferentes. El que tiene paciencia está haciendo algo. Ahora, no te equivoques. La tolerancia no consiste en bautizar la corrupción, en bautizar el mal. La tolerancia, en sentido católico, quiere decir tener paciencia con el mal ajeno. Si no es mal, no tengo que tener paciencia.
¿Por qué tengo paciencia? Porque lo que estás haciendo está mal, porque lo que dices está mal, pero tengo paciencia contigo. ¿Y por qué tengo paciencia contigo? Pues porque igual que Dios la tiene conmigo y la tiene porque me ama, yo la tengo contigo porque te amo. Que este domingo la palabra de Dios, libro de la sabiduría, en la carta a los Romanos, en el Evangelio de San Mateo, nos ayude a entender la vida, a entender el mundo como la entiende nuestro Señor Jesucristo, como un campo de batalla, como un sembrado, como la masa del pan y la levadura, como esa semillita de mostaza. Mirad, no perdamos el tiempo impacientándonos con Dios y empleemos nuestro tiempo en sembrar más semillas de mostaza. No te preocupes, que aunque hoy no se vean, se verán. A lo mejor se verán después de que tú y yo ya no estemos aquí, pero florecerán y crecerán y se harán un arbusto muy grande y darán el 100 por 1. Y a ti y a mí, en la misericordia de Dios, que no por méritos nuestros, nos concederán la vida eterna.